Y hay que tener una lectura política de lo sucedido ayer. Efectivamente, política más, digamos, acotada en términos de las elecciones, ¿no? Cómo se ha parado el peronismo en la defensa de una de sus principales referentes, Cristina Kirchner. Y uno podría decir, ¿hubo unidad ayer, Facu Vázquez, en esa marcha? Yo, para ser sincero, chicos, está todo roto. No. Esa es la información que tengo yo. Chico? ¿Por qué? Todo muy linda la foto. La verdad que fue una gran movilización la que hizo el peronismo ayer. Hablábamos, mientras pensábamos el programa de hoy, cuál fue la otra fuerza en qué años anteriores que hizo una demostración de fuerza de esta magnitud, y no nos costó encontrar, no hay tanta masividad. Pero hoy es 19 y Tu cuerpo falta lo sabe. un mes para el cierre de listas. Claro. Para las elecciones. Claro. Falta exactamente un mes. Hoy falta un mes para las elecciones, para la presentación de listas de cara a las elecciones provinciales, que el gobernador, o por lo menos sus voceros, siguen reafirmando que el calendario se sostiene y las elecciones en provincia de Buenos Aires son desdobladas. Cuando surgió el fallo, se empezó como a charlar o empezaron a sugerir Fernández Sagasti, senadora mendocina de la Cámpora, apenas conocido el fallo, apuntó contra el gobernador y dijo: este enfrentamiento con el gobernador, que obliga al movimiento de Cristina Fernández de Kirchner a presentarse como candidata en la tercera, la dejó debilitada, y por eso la justicia aprovechó para meterla presa. Esa ahí fue como un primer testimonio muy fuerte que una persona muy cercana a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo contra el gobernador. Pero eso quizá con la vorágine de nuestro país ya queda lejos, y vamos a ir a la foto de ayer. Sí, claro. Un primer indicio que a mí me hizo llamar un poco, tratar de levantar un par de tubos, preguntar, fueron los flyers. Si vos vas a las cuentas oficiales, a las cuentas de los políticos, hoy, para quienes les interese la rosca, no puede estar afuera de Twitter, afuera de X. Ahí es el foro, por lo menos digital, más importante, donde los políticos, las políticas de nuestro país y del mundo, me atrevo a decir, declaran y van mostrando señales. Bueno, si vos veías los referentes del Movimiento Derecho al Futuro, había un flyer que quienes nos estén mirando en YouTube van a poder ver, el flyer del MDF, esta nueva organización que encabeza el gobernador Axel Kicillof, uno de los tendientes, ¿no?, en esta disputa de poder, de liderazgo en el peronismo. Con corazoncito con los dedos. Claro, quienes dice, si vienen por ella, vamos con ella. Ese fue el flyer del MDF, y vos veías a intendentes de estos 40 que acompañan a Axel que compartían este flyer. El gobernador, Carlos Bianco, Andrés el Cuervo Larroque, y así podemos nombrar un montón, pero todos referenciados con el gobernador. Si no eran de la Cámpora, pero tampoco se referenciaban con el gobernador, es decir, los no Cámpora que están cercanos a Cristina, ¿qué compartían? El flyer del PJ Nacional, que está hoy presidido por Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y ahí vos podías ver eso. Los que estaban referenciados con Cristina, pero que no eran del MDF y no eran Cámpora, compartían el flyer del PJ. Sí, yo vi mucho más igual, el que estamos viendo en pantalla ahora en estos momentos, lo que están viendo en YouTube, El de por argentino. Claro, el sindicalismo cercano a la expresidenta compartían este flyer. Diferentes referentes locales de los partidos, del Partido Justicialista, compartían este flyer, y a veces compartían el del MDF. Y la Cámpora tenía su propio flyer, ¿no? Esta organización encabezada por Máximo Kirchner, compartían su propio flyer. Ahí ya me daba a mí la sensación de que la movilización de ayer puede ser leída, si uno quiere, pensando en la interna, como una demostración de musculatura política. Sí. Quien también hizo su propio flyer es el señor Sergio Tomás Massa, que Sí. reapareció públicamente ayer. Y los por 300 micros. Bueno, eso me hace el pie, porque muchos periodistas, le mando un saludo a Belén Robledo, que espero nos esté mirando, compartieron la información de que Sergio Tomás Massa había movilizado 320 micros más o menos, desde el interior y desde el Gran Buenos Aires. Nos reíamos con Cami ayer porque, bueno, ¿cómo haces para chequearlo, no? Como, bueno, Sí. ¿Dónde estaban? ¿Viste? ¿Qué marca tenían? Contarlos, ¿dónde estaban estacionados? Bueno, nada. O la cantidad de pasajeros. Claro. Porque uno los puede disponer, pero además los tiene que llenar. Más allá del ¿No? chiste amistoso que estamos Sí, haciendo, sí.
lo que sí queda claro es que Sergio Tomás Massa y el Frente Renovador dijeron, también estamos nosotros. Sí, claro. ¿No? También Claro. estamos nosotros en este acto que fue el gran acto de eso, vuelvo a decirlo, si uno quiere leer pensando en la interna, fue una demostración de fuerza. Una cosa que se remarcó mucho, que me llamó la atención, lo vi en varios medios nacionales, fue que se habló de Mario Alberto Illi. No, la columna, lo dijiste vos, Fer, la columna tan impresionante que llevó José Cepaz. Y varias radios de los mainstream hablaron de eso, del intendente del conurbano que había llevado un montón. Le pregunté a gente muy cercana a Mario Alberto y a gente no tan cercana a Mario Alberto, pero de José Cepaz, y me dijeron, mira, la verdad es que estuvieron bastante vaguitos los demás intendentes. Es decir, quedó expuesto Claro. Mario Alberto como el gran movilizador. Claro. Y otro de estos referentes me dijo, no usó la palabra vaguitos, dijo mezquindad. Epa. Lo que hubo fue Epa. mezquindad de movilizar el aparato peronista porque podía dar para más. Sí, Sí, yo de vuelta no quiero como bajarle el precio, pero sí vi 4 grandes municipios que convocaron fuerte, que fue José Paz, La Matanza, Lomas de Zamora. Eran por lo menos esos municipios ahí que estuvieron convocando fuertemente. digamos. Estamos hablando de Otermín, Sí, estamos hablando de Espinosa y estamos hablando de Mario Alberto Illi. Mario Alberto Illi. Exacto. Sí, yo le comentaba a Facu cuando llegaba ayer a la radio que efectivamente... Ah, y Moreno, perdón, me estaba olvidando. Moreno, Mariel Fernández. Fernández, sí, también. Hablando de no Sí, mezquindades, ahí la sí, intendenta estuvo a full. Que, perdón, Loma de Zamora, está Otermín, y Mariel Fernández, 2 columnas cercanas, estaban cercanos a la Cámpora también. Claro. Ubicadas, ¿no? Pero el más llamativo igual sigue siendo Mario Illi, porque trayendo las palabras que traía Chiche Mayorga en la previa, digamos, de lo que sucedió ayer, él había sido muy crítico con el kirchnerismo previamente, con lo cual estábamos esperando, digamos, que se comportara como el resto de los municipios, sino que no que fuera la noticia, José Cepaz, Sí, ¿no? quizá lo que podría, por lo menos haciendo un poco de memoria, en el 2023, Mario Alberto Illi comparte en sus cuentas o expone un conflicto que había con el presidente del PJ provincial, que estoy hablando de Máximo Con Kirchner, Máximo, el problema con es la con Máximo, confección sí. de Ujú. las listas. Ujú. O eso trascendió, ¿no? Exacto. Que era por lugares en las listas en el 2023. Porque él quería posicionar a su gente. O sea, Mario Claro. Illi dice, yo vengo respaldando al PJ provincial, ¿por qué no hay un lugar preponderante para mi gente? Ni siquiera para él, yo creo. Es para la gente que le es fiel a él. Hasta ahí tenemos el primer indicio, por lo menos para mí, que son los flyers y estas movilizaciones, estas columnas, estos abroquelamientos que vemos por tribus peronistas. Sí. El segundo indicio de que, desde mi humilde análisis, sigue estando todo roto, es el no gesto de la CGT. Ayer lo discutíamos con Camila porque, ¿qué pasó a la CGT? La CGT, la Confederación General de los Trabajadores, la organización sindical todavía más grande de nuestro país, lanzó un comunicado en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero dijo, dejamos a libre disposición a cada sindicato que decida si quiere o no movilizar. Y si uno va a la historia de la CGT, cuando la CGT dice eso, es porque no hubo acuerdo adentro de los sindicatos. Sí. Ha sucedido en otras oportunidades donde la CGT se declara, ¿no? Se pone una posición política, argumenta, lanza un comunicado, pero la gran herramienta de acción, de presencia de un sindicato, sigue siendo el paro y la movilización. No, pero si vamos históricamente al grueso fuerte, el CGT, la CGT y el peronismo en cuanto a luchar encima siempre fue, digamos, estuvo al pie del cañón. Total. No solamente, o sea, la CGT partamos con el apoyo, sobre todo la cercanía que tenían con Evita en su primer momento, lo que fue la CGT en el gobierno de Ricardo Alfonsín sobre todo, y lo que fue la CGT históricamente en cada vez que se vio atropellado el peronismo. Después podemos analizar en qué momento fue más fuerte y qué momento fue menos, pero digo, uno decía, fue una convocatoria ampliamente peronista, en el cual tocan a la líder del peronismo más importante, lo que más caudal, o a la que en el último tiempo fue más fuerte, vos decís, y tu comunicado fue que los gremios hagan lo que ellos quieren, la verdad llamó mucho la atención. Bueno, lo que pudimos recabar fue que en este momento lo que pasaba era que hubo una reunión de la Organización Internacional del Trabajo, la cual CGT forma parte a nivel internacional. Muchos dirigentes sindicales, muchos secretarios generales estaban en esta reunión.
También lo que había pasado fue antes de ayer que se reunieron en una sede de sanidad. Estoy hablando de una sede de sanidad dirigida por Héctor Daer, es decir, el principal triunviro de la CGT, donde estuvo Hugo Moyano por camioneros. Y en ese sector referenciado con Hugo Moyano es donde viene el no acompañamiento a Cristina. Recordemos Hugo Moyano ya antes de que finalice su segundo mandato, Cristina Fernández de Kirchner se distancia un montón. Estaba de por medio el impuesto a las ganancias. Recordemos que le hizo un paro a Cristina casi a lo último, donde a mí me daba gracia, siempre lo recuerdo, la CGT junto a la izquierda le hicieron un paro a Cristina Fernández de Kirchner. La izquierda estaba ayer, La izquierda estaba ayer. Y la verdad que me parece que es una lectura importante la que hace la izquierda, porque entiende que más allá de la figura de Cristina Fernández de Kirchner y las ideas que representa ella, a la cual la izquierda no adscribe, entiende que es un ataque a la democracia o a la institucionalidad, y en otro momento le puede tocar a otro referente político la suerte que corrió Cristina Fernández de Kirchner. No, y hubo una lectura de que en realidad fue el movimiento obrero ayer. O sea, cuando nosotros hablamos de la CGT, del peronismo, de parte de la izquierda, en realidad ayer la Plaza de Mayo fue el movimiento obrero, fue el pueblo laburante, ¿no? Porque en el medio se hablaba de estas consignas, bueno, ahora que se le dio la domiciliaria. Y varias de las del levantamiento de las consignas tenían que ver con la denuncia de las políticas que atacan a ese movimiento obrero. Como dos emociones, ¿no? Se vieron ayer. O una era el enojo, ¿no? El enojo por la justicia, por el fallo, por la proscripción, como dice el peronismo, y por otro lado el amor, ¿no? El amor a la figura, al gobierno, a lo que se consiguió desde, como dice Cami, los sectores trabajadores en los 12 años de kirchnerismo. Claro, que haya estado a la izquierda ayer fue un fiel reflejo de que claramente no son lo mismo, ¿no? Entre el peronismo y el resto de los otros partidos, ¿no? Por último, otro indicio para mí, el último que pude, para mí me da la sensación de que sigue todo roto y de que ya están hablando, porque hay algo que me da mucha gracia cuando le preguntan a un referente político sobre las listas, nunca es momento, no estamos en esa. Y cada vez que dicen no estamos en esa, para mí es cuando más están en esa. ¿Qué pasó en Olga, en el programa de streaming Olga, ayer antes de la movilización? La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, le preguntaron, bueno, ¿quién podría reemplazar a Cristina Fernández de Kirchner? No sé si ahí tenemos el audio para pasarlo. Vamos a escuchar a la intendenta de Quilmes, de la Cámpora también, Mayra Mendoza, que decía lo siguiente. ¿Quién debería reemplazar a Cristina en la lista para el 7 de septiembre? ¿Podría ser Máximo? Cristina no se reemplaza, bueno, no se reemplaza. Pero técnicamente alguien tiene que ir en nombre de ella para la tercera sección, a eso me refiero, no reemplazarla políticamente. Seguramente no es algo, obviamente, que debe haber candidatos y candidatas a poder representar. ¿Pero lo ve a Máximo política ahí en ese lugar? La verdad es que no es un tema que hoy estemos charlando ni cerca. Es una situación que llegado el momento veremos. Obviamente Máximo tiene condiciones para representarnos donde sirva y sea mejor para el proyecto, ¿no? Siempre lo ha demostrado, pero no es un tema que hoy estemos charlando candidaturas, no. Bueno, escuchábamos a Mayra Mendoza, no es un tema que estemos hablando ahora, pero Máximo Kirchner tiene todas las condiciones. Algo que llama la atención, o por lo menos ya es medio obvio, Máximo Kirchner empezó a dar entrevistas en canales de televisión, es la primera vez en toda su carrera política que Máximo va a un estudio de televisión en una entrevista que le hace el Gato Silvestre en C5N, ¿no? Hace un par de días. Bueno, y cierro con esto. El Observatorio de Psicología de la UBA hace encuestas de manera regular sobre diferentes temas. Entre esos, sacó hace poco una que preguntaron, y dice lo siguiente, la pregunta, ¿no? A la cual después la gente responde, dice, si ahora Cristina Kirchner no podrá ejercer cargos públicos, ¿quién te parece el mejor dirigente para sucederla en el liderazgo del Partido Justicialista? ¿Cuánto sacó Máximo Kirchner? Según esta encuesta, 3%. El 3% de los encuestados cree que Máximo Kirchner debería suceder a su madre. El 1% lo saca Guado de Pedro, que fue ministro del Interior y candidato de Cristina a presidente antes del acuerdo con Massa. ¿Quién salió primero? ¿Quién? Axel Kicillof se lleva el 39%. ¿Y quién es el segundo lugar? ¿Quién? Una mujer, por lo menos, dale. Todavía no veo a nadie, dice la respuesta que podías elegir. Todavía no veo a nadie con capacidad para sucederla. Y en tercer lugar se encuentra Juan Grabois, el referente de Patria Grande, de Argentina Humana, que entre Axel y Juan Grabois hacen, según esta encuesta de la UBA,
hacen los dos candidatos, según la gente que fue encuestada, para suceder la referencia política de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí parte de lo que nos dejaba, leyéndolo con ojos de interna de peronismo, aquí Facu Vázquez.